Eh, bueno, hemos estado estudiando el libro de Romanos y ha sido largo, ¿cierto? O más que largo, lento en realidad. Pero la idea es poder analizar los temas con la mayor profundidad posible. Justamente esa es la idea de poder estudiar el libro de Romanos, poder poner fundamento a nuestra salvación. O sea, poder poner fundamento escritural a lo que Dios ha hecho con nosotros. Y aún así creo que no vamos a alcanzar a poder analizar completamente a profundidad el libro de Romanos. Uno nunca deja de aprender de la escritura. Uno nunca tiene que pensar que ya sabe de un tema a cabalidad, porque la palabra de Dios es viva y Dios siempre nos va a estar enseñando, nunca nos va a dejar de enseñar. Cuando nosotros pensemos de que ya somos expertos en un tema es porque ya nos desviamos ya. Nosotros en el tema de Dios uno gana experiencia en tu relación con Dios, pero siempre dependemos, el Espíritu Santo siempre nos enseña, el conocimiento de Dios, su sabiduría, sus designios son de carácter eterno, por lo tanto no tienen límite. No es algo que podamos encerrar en nuestro conocimiento. Entonces la vez pasada llegamos a hablar bastante sobre la resurrección, ¿cierto? Si mal no recuerdo, llegamos hasta el versículo 4, y hasta ahí alcanzamos a ver, ¿ya? Vamos a seguir leyendo, quizás en los próximos versículos vamos a avanzar un poquito más rápido, y después vamos a ir haciendo pausas en algunos versículos. Como ya vimos, ¿cierto? Vimos de que fue declarado, de que el Hijo, de que el Evangelio se centra en la persona del Hijo, también en el versículo 3, que lo establece como Señor, que establece su carne, o que Él es de naturaleza humana, como dice en 1 Timoteo 3:16, que dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, y dice, predicado y creído en el mundo. Entonces tiene que ver con el Evangelio el conocimiento, la declaración de que Dios se hizo hombre, Dios tomó el lugar, ¿ya? Declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Vimos la importancia que tiene la resurrección en nuestras vidas y en nuestra fe. Sin la resurrección del Señor Jesucristo, nuestra fe no tendría validez, porque el significado profundo de la resurrección es que Jesús no era solo un hombre, sino que era un hombre que era Dios anonadado, y no solamente eso, sino que también implica la santidad de Jesucristo, la pureza de Jesucristo, que no pecó, que no cayó en ninguna tentación, que no pecó de ninguna forma, porque si no, no hubiese podido resucitar. Y tampoco hubiese podido resucitar en el sentido de que no hubiese podido cargar la ira de Dios, como lo vimos en Cristología, con una salida o un propósito de redención para toda la humanidad, si no hubiese sido un hombre que es Dios anonadado. Esto yo sé que lo he dicho muchas veces, pero quiero que quede claro que no significa que fue más fácil o que fue un privilegio, ¿cierto?, para Jesús el hecho de ser Dios. No fue ningún privilegio, ¿ya? Al contrario, fue una negación mayor. Todo lo que vivió el Señor Jesucristo aquí en la tierra lo vivió como 100% hombre, pero no podemos separar la humanidad de la deidad, porque el Hijo o Jesucristo es una persona que tiene dos naturalezas. No es un Jesús que es Dios y un Jesús que es el Hijo, ¿cierto? Y son dos personas diferentes. Es una persona, ¿verdad? Bueno. Entonces, sigamos leyendo el versículo 7. Dice, ¿y por quién, hablando de el Señor Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Aquí nos encontramos con un ejemplo cuando hemos hablado sobre la fe. Hemos hablado de que en la Biblia nos podemos encontrar con la palabra fe, que no necesariamente significa lo mismo. Nos podemos encontrar con la palabra fe, que habla de una virtud teologal, de una virtud del cristiano para creer y poner su confianza en Dios. De ahí hay muchos tipos de fe
fe como fruto del Espíritu, fe como don de Dios, y cosas que ya hemos visto y que vamos a ver a más profundidad en los estudios de doctrina básica. Pero también nos encontramos con una palabra fe que significa doctrina. Cuando hablamos de fe, hablamos de confesión de fe, que es lo que nosotros creemos, cuál es el conjunto de doctrinas, de enseñanzas que nosotros creemos. Hay muchos pasajes bíblicos que la palabra fe significa eso, y este es uno de ellos. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, o sea, a las enseñanzas de Jesús, a las enseñanzas de Dios, que son la base de la fe. La base de nuestra fe práctica es la Escritura, es la doctrina de Dios, ¿ya? A todas las naciones por amor de su nombre. Y esto es importante porque Pablo está declarando, diciendo, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El propósito de Dios, por medio de lo que vemos aquí, de la predicación del Evangelio, de darnos gracia, ¿cierto? De darnos dones, de darnos... Cuando habla de gracia es porque Dios nos da algo inmerecido, que no tiene solamente que ver con un ministerio, con dones, con habilidades, ¿cierto? Etcétera, etcétera, sino del hecho de que Dios nos dé su gracia. Nosotros hablamos de que del hecho de que Dios tenga gracia con nosotros, habla de el beneplácito. ¿En qué sentido? Por ejemplo, creo que lo hablamos aquí o lo puse en un video sobre los héroes de la fe, pero cuando Dios nos da conciencia de algo, cuando Dios nos muestra o Dios se nos presenta y nos da conciencia, obviamente eso nos impacta, ¿cierto? Por medio de una reprensión de un pastor, de un ministro, de un sueño, de las circunstancias de la vida, ¿cierto? De un cónyuge, no tengo idea. Pero muchas veces Dios nos muestra ciertas circunstancias o el Espíritu Santo mismo nos da conciencia y eso nos impacta porque el Espíritu Santo cuando nos da conciencia es verdadero. No anda disfrazando las cosas. Nos dice, esta es la condición de lo que hiciste. Entonces, obviamente eso nos impacta, ¿cierto? Y muchas veces nos causa un poco de temor. No de un temor como miedo, sino de darnos cuenta, de impactarnos de las consecuencias. Y eso la Biblia lo describe como compungir de corazón. Porque ese compungir nos lleva a un arrepentimiento sincero. Pero tiene que haber una conciencia. Entonces, cuando nosotros recibimos de gracia nos damos cuenta que cuando el Espíritu Santo nos dice eso, nosotros nos damos cuenta que no merecemos nada de Dios. Pero en una forma práctica nos damos cuenta que no merecemos nada de Dios, que no merecemos que nos dé aliento, que nos mire, que nos perdone, que nos dé la oportunidad de arrepentirnos, no merecemos nada, hagamos lo que hagamos, no hay nada. Entonces, en ese instante nos damos cuenta, ¿cierto?, que del hecho de que Dios nos esté haciendo pasar ese proceso, es porque ha extendido su gracia sobre nosotros. Es porque estamos ahí, porque nos dimos cuenta que no merecemos estar ahí. Sé que es un poco difícil de entender, pero una de las cosas que yo le agradezco a Dios, porque viví un proceso, ¿cierto?, con un pastor bastante trágico, ¿cierto?, y que caló mi vida, y que el diablo quiso destruirme, ¿cierto?, más de lo que ya venía destruido cuando llegué, ¿cierto?, al ministerio de él. Venía con un destino del diablo bastante marcado, del cual el Señor Jesucristo me salvó. Pero el enemigo se aprovechó de ciertas circunstancias en este ministerio y realmente quiso destruirme y cosas que hasta el día de hoy, ¿cierto?, Dios me ha ido sanando. No obstante, agradezco que Dios en su misericordia usó todas esas circunstancias porque llegó un momento que pude aprender, y yo sé que este fue el Espíritu Santo, porque hubieron instantes donde me pude dar cuenta que no había nada que hacer, que el pecado que había cometido era grave. Obviamente, el hombre detrás del ministerio estaba exagerando las cosas y usarlas para manipulación, pero cuando yo estaba a solas con Dios, cuando estaba Dios y yo, me di cuenta que no había nada que hacer. Y en ese momento pude entender la gracia. Voy a dar un ejemplo que quizás no es muy profundo,
en el sentido de lo que voy, ¿cierto?, a decir. Y lo digo con confianza porque ya aquí todos son entendidos, o más o menos hemos hablado sobre qué es liberación y todo lo demás. Llegó un momento en mi vida donde estuve prácticamente en una circunstancia donde el enemigo vino a cobrar su derecho legal sobre mí. Y una de las cosas que me reveló el Señor con el tiempo es que el destino que Satanás tenía el derecho de hacer en mí era, era volverme loco, ser esquizofrénico, ¿cierto? Y llevarme finalmente a la calle y andar deambulando en la calle como un loco, y ese era mi destino. Vivir de la calle, vivir... O sea, el destino que tenía el diablo para mí era la miseria financiera, física y mental, y que iba a ser un espectador de las cosas que iba a hacer, ver y hablar durante toda mi vida, y que de ahí no iba a poder salir. Y llegó ese momento. Yo estaba en mi pieza, ¿cierto? Y literalmente sentí que en ese instante alrededor de mí había un ejército de demonios, quizás no un ejército ni con espadas, sino que hablo de números, había muchos demonios alrededor de mí que venían a introducirse en mi cuerpo para ya empezar a tomar cierta posesión completa, y desde ese día yo iba a quedar trastornado, y de ahí iba a empezar esta maldición que iba a durar hasta el día de mi muerte. Y yo sentía que un pavor tremendo donde no me podía quedar dormido, porque yo sabía que si cerraba los ojos iba a despertar loco. Y aunque no los vi físicamente, pero sí los pude ver espiritualmente que estaban alrededor mío. Y dada esta circunstancia, más encima este ministro, ¿cierto?, que no tuvo sabiduría, porque usaba todas estas circunstancias para manipular y sembrar terror y dependencia de él, Dios permitió que fuese más testarudo de lo normal y que le echara más leña al fuego. Y que dijo, estás solo, va a despertar loco y yo no te voy a ayudar. Y yo dije, y más encima, o sea, fue usado por el diablo, ¿cierto?, para decirme de que todas las cosas malas, pero Dios en su misericordia transformó eso que quería hacer el enemigo para hundirme en la culpa, en la angustia, y que yo no clamara a Dios, y el Espíritu Santo puso una luz de gracia en mi corazón. Y yo me acuerdo que me arrodillé y el Espíritu Santo me trajo un versículo bíblico a mi mente. Obviamente yo sin saber que era el Espíritu Santo me estaba hablando, porque yo no tenía idea. En ese momento era un mar de confusión, de terror, de temor, de sentirme solo, que Dios estaba lejos, que Dios no me quería ver, que era sucio, inmundo, y literalmente sentí que no merecía que Dios interviniera. Porque empecé, y esa era la obra que Dios estaba haciendo a través de todas esas circunstancias adversas, que Dios no las provocó, pero a través de todo eso el Espíritu Santo usó todo eso para darme conciencia. Y yo llegué a la convicción de que esa era mi condición. No solamente de diente a labio de decir yo me lo merezco como cierto un pobrecito de mí. Llegó una convicción profunda de que no había nada que hacer. No había nada que hacer, no había salida. Por mucho que clamara, por mucho que clamara a Dios, esa era mi condición y ese era mi destino. Desde el punto de vista del pecado, obviamente. Entonces, el Espíritu Santo, dentro de toda esa conciencia, sin yo darme cuenta, obviamente, me trajo un versículo bíblico que está en Proverbios que dice que el Señor pone sus ojos sobre buenos y malos. Y eso fue lo único que clamé. Dije, Dios, no soy, porque incluso el diablo usaba las escrituras. Hay un salmo que dice, ¿quién eres tú, cierto?, que no eres digno de poner mis santas palabras en tu boca. Entonces, usaba todo eso en contra mía, que en parte era cierto, hermano, porque esa es nuestra condición. Nosotros ni siquiera merecemos y tenemos el derecho de pronunciar las palabras santas que han salido de la boca de Dios. Pero la gracia de Dios se ha manifestado en que nos ha dejado su palabra a libre alcance de cualquiera. Bueno, y eso es más de la manifestación de la gracia de Dios. Entonces, yo lo único que clamé, dije, Señor,
yo sé que no soy digno de que me oigas, pero tu palabra dice que tú pones los ojos sobre buenos y malos y sé que me estás mirando. Me encomiendo a ti. Traté de no quedarme dormido, me arrodillé en la cama y me vino un sueño, pero que nunca me había venido un sueño tan pesado, y me quedé dormido. Y desperté libre. Desperté, pegué un salto, asustado total, pensando que ya estaba vuelto loco, y me di cuenta que todo el peso de las luchas que había tenido por años, de las locuras mentales, de un montón de cosas más, se habían ido. Nadie me ministró, no tosí, no vomité, ¿no? Pero después de esa angustia tan grande de sentirme solo, después me vino una paz profunda tan grande y una certeza de que Dios me había amado. Y ahí me di cuenta y Dios me reveló de que Jesús se había interpuesto entre todos esos demonios y yo, y que todos estaban, yo tengo derecho a entrar. Y Jesús dijo, sí, es cierto, pero ya te cobraste en mi cuerpo en la cruz. Él es mío. Y ahí pude apreciar qué significa la gracia. No solamente la misericordia, sino la gracia. La gracia significa que Dios te sea propicio, que tengas la oportunidad. Hay un ejemplo en el libro de Esther, donde Esther se va a presentar en contra de la ley que había en el reino, delante del rey. Entonces, había una oportunidad que ella no muriera por lo que iba a hacer, que era en contra de la ley, que era que el rey, que ella hallara gracia a los ojos del rey, y el rey extendiera su báculo en señal de que había hallado gracia delante de él, porque ella estaba haciendo algo que no era correcto hacer, y la única salvación era extender la gracia. Y ella llegó, se presentó delante de él, y él extendió su báculo en señal de que podía estar ahí presente porque él le había extendido su gracia. Pese a que merecía la muerte según la ley, ¿cierto? Entonces, la gracia de Dios es eso, amados. Entonces, la gracia que Dios nos ha dado, como Pablo dice, y el apostolado, o el ministerio, o el servicio, o la predicación del evangelio, si lo queremos llevar al ámbito de todos cristianos, para la obediencia de todas las naciones, por amor de su nombre. Entonces, necesitamos saber de que el propósito del evangelio, el propósito del nuevo nacimiento, el propósito de la conversión, el propósito del arrepentimiento, el propósito de que seamos limpiados de nuestros pecados, el propósito de que seamos liberados de los demonios, el propósito de que seamos sanos, el propósito de que seamos prosperados, el propósito de que seamos bendecidos, es para que obedezcamos a Dios. Y Dios desea que todos le obedezcan. Y cuando dice por amor de su nombre, no es necesariamente que la gente le obedezca a él por amor, aunque sí, pero ¿por qué digo que no es necesariamente? Porque va a venir un momento, como ya hemos hablado bastante, que el Señor Jesucristo dice que regirá las naciones con vara de hierro. O sea, las va a someter a su reinado. No todos se van a someter voluntariamente, van a haber muchos que sí. La Biblia habla del juicio de las naciones, donde muchos sí, Jesús les va a decir, venid al reino preparado por mi Padre, para vosotros. Pero van a haber otros que se van a someter a la fuerza, porque no van a poder en contra del poder de Jesús, el poder de establecer su reino físico aquí en la tierra. Y se van a tener que someter. Por eso Jesús dice que la regiré con vara de hierro, sino ¿para qué lo diría si solamente quedara gente que se sometería voluntariamente? ¿Para qué hacer tanta referencia a eso? Entonces, cuando dice por amor de su nombre, es que la gracia de Dios para que la humanidad o todas las naciones tenga la oportunidad de obedecerle a Dios es por amor de su propio nombre. Y esto tiene asidero bíblico. Aunque el versículo bíblico ya lo hemos leído, este que vamos a leer, y tiene alguna connotación escatológica, pero lo vamos a leer de nuevo. Está en Ezequiel.
Esta no es mi Biblia, hermano, perdónenme, pero... Lo que pasa es que mi Biblia la tengo tan rayada que no pude hacer el estudio de Romanos en mi Biblia, porque no había espacio. Entonces tuve que usar otra. Denme un segundo y se los busco al tiro. Ezequiel. Mm. 36:25. 36:25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto también puede hacer referencia al cristiano, como ya lo hemos hablado bastante, de su conversión, de la limpieza de sus pecados. No tiene nada que ver con el bautismo en agua, por si acaso. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahí está hablando del nuevo nacimiento, literalmente. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y ahí está hablando de cuando el Espíritu Santo entra en la nueva criatura, ¿cierto? ¿Y con qué propósito? Que nosotros hagamos o pongamos por obra sus mandamientos. Entonces, vemos de que tiene asidero bíblico de que el propósito de Dios es que hagamos su voluntad. Y el otro versículo que quería compartir de Ezequiel 36, antes que se me olvide, es el que dice más abajo, que también quiere decir lo mismo que por amor a su nombre, que lo veíamos recién. Dice, después que le da todas las promesas, le dice en el versículo 32, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová, el día que los limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán edificadas. Entonces, hay un punto importante que dice, no lo hago por vosotros. Sabedlo bien, avergonzados y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Entonces, les dice lo mismo, les dice de que no lo hago por ustedes. Y eso no es que Dios no nos ame, sino que nos tiene que dejar en claro de que no lo hace, que es parte de lo que hemos, ¿cómo se llama? Hablado. Dios, o sea, Dios no se ve en la necesidad de amarnos, en la necesidad de perdonarnos. No es que le inspiramos lástima, dijo, uy, pobrecito de mí, me están causando un sentimiento que necesito, porque eso contradice las Escrituras. Las Escrituras dicen que Él nos amó de sí mismo, de su beneplácito. No fue influenciado necesariamente por nuestra condición, sino que de sí mismo, de su propio amor, nos quiso amar sin nosotros influenciar en ellos o en Él algo. No quiere decir que nuestra condición no le inspiró misericordia, que no le inspiró amor, sino que ese amor que nos tiene nace de sí mismo. No hay ninguna circunstancia que pueda influenciar en Dios para hacer algo, porque Él es el Señor de todo. No es influenciable por nadie. ¿Amén? Bueno, sabiendo eso, tenemos claro de que el Evangelio es para obediencia. Versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y esto es importante porque el llamamiento que nos ha hecho Dios para obedecer, como vimos, es un sentido de propiedad. Y este sentido de propiedad dice, llamados a ser de Jesucristo, nos hace referencia a un proceso constante que se proyecta hacia el futuro. Llamados presente a ser de Jesucristo. Nos habla de un proceso, de un sentido de propiedad. Y eso tiene que ver con la identidad. Yo me identifico que soy propiedad de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa ser de Jesucristo? Vamos a ver Gálatas 5:24.
que seguramente alguno de ustedes ya sabe lo que dice este versículo, pero Gálatas 5:24. Si alguien lo tiene, léalo nomás. Ya, lo encontré yo. Gálatas 5:24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Requisito de ser de Cristo: crucificar la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo yo tengo la certeza de que estoy enfrente de un cristiano? Porque nos podemos engañar. El Señor Jesucristo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces, nos podemos engañar entre nosotros. Y incluso hay algunos que dice la Escritura que se engañan a ellos mismos. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos certeza de que estoy en presencia de alguien que está en el cuerpo de Jesucristo? ¿Por qué? Porque ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Porque crucificar la carne solo se puede hacer andando en las cosas del Espíritu por el Espíritu. No es un tema religioso de negarme a cosas de la carne. No es solamente eso. En Romanos 8, que es parte de lo que vamos a ver, ¿cierto? Dice de que ¿cómo nosotros hacemos morir la carne? Con las cosas del Espíritu. Es diferente, porque cuando nosotros solo negamos la carne con cosas humanas, como las habla Pablo también, somos solamente religiosos. Cuando dice de que hay cosas como decir no comas, no gustes, no hagas esto, ¿cierto? Que tienen cierta reputación de trato, pero no tienen ningún efecto en contra de la carne. Entonces, nosotros tenemos que saber de que la forma de negar la carne es andar en el Espíritu. Por eso que necesitamos nacer de nuevo para realmente negarnos. Si nosotros hacemos cosas externas para tratar de ponerle freno a nuestra carne, puede que tenga cierto grado de efectividad temporal, pero ninguna efectividad realmente para hacer morir los apetitos de la carne. ¿Amén, hermanos? Ya. Entonces, ser de Cristo, estar crucificando constantemente las pasiones de la carne. ¿Por qué? Porque aquí lo dice en pasado. Han crucificado. ¿Qué significa que han crucificado? Que las cosas de la carne murieron para mí. Acuérdense que Pablo también hace una referencia con el mundo. El mundo fue crucificado para mí y yo fui crucificado para el mundo. O sea, yo soy enemigo del mundo y el mundo también me ve como enemigo. Lo mismo tenemos que hacer con la carne. Yo ya no lo veo como un aliado, como algo de donde sacar cosas para poder conseguir algo, sino lo veo como un enemigo. Mi carne es mi peor enemigo. Entonces yo lo veo como un enemigo y ya me pongo enfrente de él a confrontarlo en una batalla. Empiezo a aborrecer la carne, a convencerme de que la debo aborrecer. Entonces me pongo como un enemigo. Eso significa haber crucificado. Le declaré la guerra a mi carne, y no solo una guerra de declarar, sino una guerra activa, donde estoy atacando y me estoy defendiendo. No solamente me defiendo, sino ataco. Ando las cosas del Espíritu, busco las Escrituras, busco ministración, busco ser libre, busco consejo, busco ser enseñado, etcétera, etcétera, para tener más herramientas e ir sometiendo a la carne, que vaya perdiendo alimento, que vaya perdiendo fuerza, que vaya perdiendo nutrición, que vaya perdiendo de dónde crecer, de dónde seguir arraigándose en mi carácter. Y le empiezo a quitar terreno, quitar terreno. No es solamente no dejarla avanzar, sino hacerla retroceder. ¿Ver? Y para eso necesitamos atacar la carne. Y no estoy hablando de, como lo hacían ¿cierto? Algunos monjes, de golpearse con un látigo, la espalda y eso, porque eso es religión. La negación nace de andar en las cosas del Espíritu. Entonces, segundo punto, de los que son de Cristo. Primera de Corintios 15:23. Y este texto va a ser interesante. Primera de Corintios 15:23. Dice lo siguiente: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí está hablando de la resurrección, está hablando del orden de la resurrección, cuando venga el Señor Jesucristo. Dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, que fue el primero que resucitó, las primicias, luego los que son de Cristo
en su venida. ¿Quiénes van a resucitar en la segunda venida del Señor Jesucristo? Los que son de Cristo. ¿Y quiénes eran los que son de Cristo? No es solamente que yo ponga una polera que diga Cristo, tenga una bandera que diga Cristo, ande con una cruz, ¿cierto?, en el cuello, o que yo simplemente diga que soy cristiano, sino que son de Cristo habla de una identidad, de un actuar, que tiene que ver con el ser discípulo. Pero, como vimos, han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Tienen esa lucha. Se enfrentan, somos valientes, porque nos metemos en una guerra constante. No nos desanimamos cuando vamos perdiendo contra la carne. Si nos caemos, nos levantamos, pero le vamos a seguir declarando la guerra. Quizás al principio vamos a perder algunas batallas, pero cada vez vamos a ir ganando más terreno, cada vez nos vamos a ir haciendo más fuertes, vamos teniendo más herramientas, principalmente en nuestro carácter, nuestra forma de pensar, la disciplina que tengamos para buscar de Dios, etcétera, etcétera. ¿Amén? Bueno, entonces, los que son de Cristo. Entonces, hemos sido llamados, volvemos a Romanos 1:6, llamados a ser de Jesucristo. Somos de su propiedad. Y esto no es solamente para sentirse orgullosos. Somos propiedad de Jesús. Somos la cabeza de los montes. Y vamos a gobernar. Y todas esas cosas. Hemos sido llamados a ser de Cristo, a identificarnos con la negación de Jesús. O sea, Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y describe la negación más grande que puede existir en la eternidad, en el tiempo de los tiempos, en el universo de los universos. Y pasó aquí en la tierra, en relación con los seres humanos. Así, de gracia, extendió Dios sobre nosotros. Lo más grande que ha hecho Dios, el ejemplo más grande de negación, lo hizo aquí, en este planeta Tierra, lo hizo en relación directa con el ser humano. Nosotros no merecíamos tanta gracia. A veces nosotros cantamos que no merecemos gracia, que no merecemos tu amor, y muchas veces no entendemos. Entonces, que Dios haya manifestado esa gracia nos da confianza. Por eso que del conocimiento de la gracia nace la fe profunda, la fe real. Entonces nosotros nos encontramos que somos llamados a ser de Jesucristo. Tenemos un sentido de propiedad, nos identificamos con la mayor negación que puede existir en la tierra. Y esa es la negación que debe buscar. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué fue lo que hubo en Cristo Jesús? Negación, el cual siendo en forma de Dios no quiso tomar por usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, o sea, no se aferró a su deidad en ningún momento, siendo Dios, sino que se anonadó, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente, ahí está la obediencia, hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. O sea, él no se exaltó, no se aferró a su deidad, no se aferró a su derecho de ser el Dios que sustenta todas las cosas que estaba ahí. Perdió sus derechos. Y a veces nosotros queremos derechos con Dios. Tengo derecho que Dios me bendiga. Tengo derecho que Dios me dé una esposa. Tengo derecho que Dios me dé un esposo. Tengo derecho que Dios me dé un trabajo. Y no tenemos derecho. Tenemos la gracia, que es mejor que el derecho. Porque el derecho conlleva en sí mismo algo que yo tengo que dar. O alguna condición que cumplir. Nosotros vimos en parte, volviendo al libro de Romanos, ¿cierto?, donde Pablo, en su momento en el libro de Hechos, dijo, yo soy ciudadano romano. Tenía derecho, pero no era un derecho porque sí. Había algo que él tenía que cumplir, una condición que tenía que cumplir para tener ese derecho. Todo derecho conlleva una obligación, ya sea de una condición o de una acción. Nosotros en Chile tenemos deberes y tenemos muchos derechos. Derecho a un juicio, derecho a muchas cosas, ¿cierto? Pero esos derechos dependen de nuestra ciudadanía. Si somos chilenos, si estamos en el territorio nacional o si cumplimos ciertas condiciones. Hay ciertas condiciones que aún siendo chilenos, ¿cierto?, nos
nos quitan ciertos derechos. Si yo soy un delincuente, si yo asesino a alguien, porque en Chile está el derecho a ser libre, tener libre tránsito, etcétera, etcétera. Pero si yo asesiné a alguien o robé algo, pierdo ese derecho a mi libertad. Como lo que pasó en Chile, bueno, y en prácticamente casi todo el mundo, con el tema del COVID-19. Muchos derechos se vieron restringidos por el bienestar de la salud pública. Y fuimos restringidos en nuestra libertad, que es un derecho, de transitar libremente por cualquier lugar. Y perdimos ese derecho, porque las condiciones no cumplían para que nosotros pudiéramos ejercer ese derecho. Haya estado bien o no, hacerlo. Pero estoy dando solo un ejemplo. Entonces nosotros no tenemos derechos con Dios, porque no tenemos ninguna condición que nos dé ese derecho, sino que tenemos gracia, que es mejor. El mismo Pablo lo menciona. Cita el Salmo donde David dice, bienaventurado el hombre o el varón, cuyos pecados han sido perdonados y Dios no le imputa pecado. No es que no lo tenga, lo tiene, pero Dios no se lo imputa. ¿Por qué? Porque lo pagó en la persona de Jesucristo. Entonces, tenemos que tener claro, ¿cierto?, que hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Y que esa es la meta que tenemos para poder participar activamente en la segunda venida de Jesús. Ya, sigamos. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Segundo llamado. Primer llamado, a ser de Jesucristo. Jesús nos llama a imitarlo, a identificarnos principalmente con su negación, crucificarnos, negarnos, ¿ya?, mirando como ejemplo a Jesucristo. Amados de Dios, por causa de su amor, llamados a ser santos. Segundo llamado, a ser santos. La crucifixión de la carne, andar en el Espíritu, me lleva a la santidad. No solamente apartarme como vimos acá, ¿cierto?, sino dejar las cosas malas para hacer lo bueno. Y ahí entra el propósito. Y ya no solamente pasamos a la identidad, a identificarnos con Jesucristo, sino ahora encontramos un propósito, algo que hacer, algo a que dedicar nuestras vidas, algo a que mirar, unas metas, ¿cierto? Propósitos principales, propósitos secundarios y terciarios que se van ordenando en pos de el propósito principal. Yo no sé si aquí, bueno, yo creo que sí, pero ustedes, por ejemplo, están en la universidad o han pasado por la universidad. Yo estudié, como ustedes saben, kinesiología, y dentro de eso yo, cada vez que veo a un paciente, tengo que hacer un diagnóstico. Aunque no es el mismo diagnóstico que un médico, obviamente, es un diagnóstico más limitado porque es un diagnóstico kinésico. Pero dentro de lo que yo me planifico, tengo que tener objetivos. Y tengo que tener objetivos, un objetivo general, objetivos específicos y objetivos operacionales. El objetivo general es lo que yo quiero alcanzar en lo macro. Lo principal que quiero llegar a ser. Por ejemplo, si tengo una persona con movilidad, ¿cómo se llama?, reducida, dependiendo de la lesión que sea, yo podría llegar, ¿cierto?, a un objetivo de decir, mi objetivo general es recuperar la movilidad completa o total de cierto segmento corporal o de su marcha, etcétera, etcétera, para que pueda volver a sus actividades de la vida diaria, etcétera, etcétera. Y mis objetivos operacionales son los objetivos que me van a apuntar a ese objetivo. Por ejemplo, restablecer la movilidad del tobillo, restablecer la movilidad de la rodilla. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de movimiento pasivo, después, etcétera, etcétera. Bueno, y yo creo que si ustedes han estado en la universidad, ¿cierto?, o en algún trabajo, también se han tenido que proponer un objetivo general y objetivo específico. Lo mismo. Tenemos identidad y nos encontramos con un objetivo principal, el blanco perfecto del cual habla Pablo en Filipenses 3. Hay un objetivo principal, y eso lo tengo que tener claro, que ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios desea principalmente? ¿En cuál Dios basa todo lo que hace en mí? ¿Qué es? Replicar en mí la imagen de Jesús.
¿Y qué es el objetivo principal que yo debo tener con Dios, del cual se despliegan todos los otros objetivos que pueda tener? Hacer la voluntad de Dios, imitando a Jesús. Entonces, todo eso me encausa mi matrimonio, el trabajo que voy a escoger, con quién me voy a casar, en qué momento me voy a casar. ¿Será de Dios? ¿Tengo claro mi objetivo? ¿Hacia dónde voy? ¿Con esta persona que me voy a casar va a contribuir o va a ser un estorbo? Hermano, porque los que escogemos somos nosotros. Este trabajo que voy, ¿cierto?, a tomar, ¿va a contribuir o va a ser un estorbo? El objetivo principal es ser como Jesucristo. Por ejemplo, un trabajo, si yo voy a trabajar en un bar, estoy dando un ejemplo muy extremo, pero voy a trabajar en un bar de noche donde pasa de todo, ¿cierto? Donde hay, no sé, pasa de todo, sexo y un montón de cosas. ¿Y será la única opción de trabajo que tengo? ¿Puedo esperar un poco más y buscar otro tipo de trabajo? ¿Me convendrá? No, yo soy fuerte, soy cristiano, es que ahí voy a predicar de Dios, hermano. ¿Va a contribuir a mi propósito principal de ser como Jesucristo? ¿Es la única opción que tengo? Puede ser que sí, pero voy a estar haciendo todo lo necesario por salirme lo antes posible. Entonces, en eso se mueven todas las decisiones que tomo. Objetivo principal, objetivos secundarios, terciarios. ¿Ya? Entonces, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 8, que es el propósito de la carta. Desde el versículo 8 hasta el versículo 13 más o menos, no, hasta el versículo 10, habla del propósito de la carta. No, perdón. Hasta el versículo 13. Bueno, ahí lo vamos a ir viendo. Versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Ya? Y esto tiene dos aspectos importantes. Pablo le está diciendo a los romanos de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Eso puede hablar de dos cosas, lo vamos a analizar de dos puntos de vista. Primero, que las otras iglesias se han dado cuenta del tipo de fe que tienen los romanos, ¿cierto? Y eso es digno de admiración. La fe que han tenido, cómo la han aplicado, ¿cierto? Etcétera, etcétera, en Roma, porque como ya vimos, el panorama romano era totalmente adverso. Vemos que que había persecución y que esa persecución se intensificó después, mucho en contra del cristianismo, especialmente en Roma. Y eso lo podemos ver en la historia, algunos indicios bíblicos, ¿cierto? Tanto que Pablo al final fue asesinado, ¿cierto? Siendo inocente. ¿Ya? Entonces, vemos de que era un panorama totalmente adverso y su fidelidad, mantenerse fieles a Dios, había llegado, ¿cierto?, a ser notorio a las otras iglesias de otras regiones y era digno de admiración. También lo podemos analizar de otro lado, que vuestra fe se divulga por todo el mundo, está hablando de que los romanos no solamente se habían dedicado a estar ahí en Roma, sino que se habían dedicado a dar testimonio en otras partes. Y su trabajo evangelístico, de su testimonio de fe, ¿cierto?, estaba teniendo repercusiones en el mundo entero. ¿No? Cuando habla del mundo era porque había tenido un gran alcance, ¿cierto? Hay veces en las escrituras, cuando habla de mundo, que no necesariamente está hablando de cada rincón del planeta Tierra, sino del mundo conocido en su momento. ¿Ya? Entonces se está haciendo referencia también al testimonio y la predicación. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces aquí estamos viendo,
un ejemplo del ministerio de Pablo sobre la iglesia, el ministerio de su apostolado. Y esto es importante porque el apostolado, si bien yo estoy convencido, porque la Biblia no me dice otra cosa, que el ministerio apostólico de los apóstoles del Espíritu Santo para los gentiles está vigente, porque no hay argumento bíblico que me diga que no, o por qué debería haber cesado de estar vigente. Hay más apóstoles aparte de Pablo nombrados en la Biblia y aparte de los 12. No obstante, ¿cierto? Nosotros vemos de que el apostolado de Pablo no era un derecho a mandar, como muchas veces, y no tan solamente siendo apóstol, hermano, sí, nosotros nos vemos con cualquier grado de influencia, vemos que tenemos algún don para predicar, vemos que Dios nos da algún grado de revelación, ¿cierto? Que nos da algo que es un poco superior a los demás, ¿cierto? Y ya nos sentimos ya que tenemos algún grado de derecho a reprender, a opinar, no sé, cualquier cosa, o a hacer, o a no obedecer un consejo, etcétera, etcétera. Entonces, ya nos pensamos que tenemos un grado de derecho y eso va en contra del servicio. Y Pablo es un ejemplo de eso. Bueno, por excelencia el Señor Jesucristo, pero estamos viendo la carta de Pablo, ¿cierto? Pablo no se sentía con derecho, sino que dice de que vemos un amor, ¿cierto? Una preocupación, de sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Esto no solamente decir, Señor, cuídalos, sino estar pendiente de la necesidad que tenía la iglesia. Conocerla. Y eso nos da autoridad, hermanos. El estar pendiente. Y eso tiene mucho que ver con el liderazgo cristiano, que es hacia donde Dios nos quiere llevar. ¿Ya? No sé si mi influencia los puede llevar en algún momento a un liderazgo, pero la gracia que Dios nos está dando, ¿cierto? Sí nos va a llevar en algún momento a ejercer algún grado de liderazgo, o los va a llevar a ejercer un grado de liderazgo, que aunque no sale la palabra líder en la escritura, tenemos que entender que habla de influencia. Sí sale la palabra autoridad, pero muchas veces es mejor usar la palabra liderazgo que autoridad, porque nosotros tenemos un mal concepto de autoridad. Cada vez que nos hablan de autoridad, yo mando, soy el jefe, soy superior. ¿Mm? Pero cuando hablamos de liderazgo o hablamos de influencia, hablamos de responsabilidad. Y la influencia no se impone, se gana. Se trabaja por eso. Entonces, nosotros tenemos que aprender de que el liderazgo conlleva una preocupación, conlleva estar pendiente, investigar, inquirir, estar atento. ¿Por qué este hermano es así? Pero no atento con un son de copucha, con un son de querer saber todo lo que le pasa al hermano, ¿cierto? Sino con un son de preocupación, no con un son de querer inmiscuirme en la vida del hermano y poder menospreciarlo a tal punto que no me pueda decir nada en contra mía, sino que al punto que voy es preocupación, no solamente en preguntarle cómo está, sino estar atento de su necesidad, cosa que hace Dios con nosotros. Dice que Él está atento a nuestra necesidad, y lo dice la Escritura, lo dice el Señor Jesucristo, de que el Padre sabe vuestra necesidad antes que la pidáis. En los Salmos dice, en el Salmo 109, dice de que aún no está la palabra en mi boca y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Entonces, y el mismo Señor Jesucristo dice, vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad. Entonces nos lleva a confiar. Entonces, vemos que hay una preocupación y que si nosotros vamos a ejercer un liderazgo o algún grado de influencia en nuestras familias, nosotros tenemos influencia. Y no solamente si somos esposos, somos padres, si no somos hijos, podemos tener influencia sobre nuestros padres, sobre nuestros hermanos, no solamente sobre los menores, sino sobre los mayores, ¿por qué no? ¿Podemos tener una influencia positiva? Sí. A través de la paciencia, a través del amor, a través del consejo y a través del ejemplo. A través del silencio, que es lo que más queda.
Y nosotros tenemos que ser líderes e influencia en todos los lugares donde estemos. Yo lo aplico en mi trabajo. Ha sido difícil. Me ha tocado una prueba tremenda con un grupo en específico en el trabajo, que creo que ya les he hablado un poco. Y hace unos días atrás vivimos una situación compleja, que no era tan compleja, pero este grupo en particular la acomplejó, pero a no poder más. Entonces, dentro de las cosas, ¿cierto?, que me dijeron era que yo era un mal líder, ¿cierto?, todo lo demás, pero lo que no entienden muchas veces, que el verdadero liderazgo no busca ser conocido, busca el bienestar mayor de todos. Y eso se refleja en el ejemplo, eso se refleja en los hechos, no solamente en las palabras, ¿cierto? Si yo hubiese sido otro con todas esas personas que me dijeron un montón de cosas, yo hubiese podido tener la oportunidad de decir, a ver, 1, 2, 3, 4, fueron 10, ya, tengo los nombres de estas personas y los voy a anotar, ¿cierto? Donde tengo cada nombre de ellos, ¿cierto? Y poder anotar las observaciones negativas que tengo en contra de ellos, por si en algún momento llega a pasar algo, van a ser los primeros en mi lista. No lo hago. ¿Por qué? Porque el líder tiene otro grado de responsabilidad. Y eso es el peso del liderazgo. Muchas veces me conlleva, ¿cierto?, llevar ciertas cosas, tener mayor altura de mira, tener mayor madurez, y no rebajarme y entender ciertas situaciones que la otra persona no entiende y que no va a entender lo que yo estoy haciendo tampoco. Y eso nos lleva a un grado superior que debemos tenerlo, no como de superior de que las otras personas sean inferiores, sino de altura de mira superior, que solamente nos puede llevar el espíritu a tener ese corazón, de entender que están viviendo una situación mal, que están en un grado de inmadurez, que no tienen la capacidad de ver estas cosas, ¿cierto? Y que no me voy a rebajar a esa condición. No porque yo sea mayor, sino porque si no, no vamos a poder seguir avanzando. Entonces, se les va a pasar, se van a calmar, y entiendan o no entiendan, me da lo mismo. Tengo que hacer lo que es correcto, delante de Dios primeramente, y de mi conciencia. Y el liderazgo conlleva tiempo. Invertir tiempo y paciencia. E invertir trabajo que no va a ser reconocido. Y más aún en las cosas espirituales. Jesús es el ejemplo perfecto. Invirtió su vida, y no solamente su vida, sino su integridad física, su integridad de su alma, hasta tal punto de morir desangrado en una cruz. Y por los mismos que estaba muriendo, eran los mismos que lo estaban crucificando. Después se dieron cuenta, y no todos se dieron cuenta. Nosotros a veces nos alentamos en la esperanza que en algún momento se van a dar cuenta, y en algún momento van a mirar. Cuando lo que nos debe importar es lo que está mirando Dios. Estar a cuentas con Él. Entonces, ¿por qué digo que algunos no se dieron cuenta? Porque ¿se acuerdan cuando predicó Pedro el primer sermón que dio después que cayó el Pentecostés? Ustedes están leyendo el libro de Hechos y ya lo han leído, por lo tanto deben saberlo bien, ¿cierto? El primer discurso que predicó Pedro, ¿a quién le estaba predicando? A los que crucificaron a Jesús, a los que lo mataron, a los que gritaron, ¿cierto? Mata a este y danos a Barrabás, crucifícalo, 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 crucifícalo. Dándole la oportunidad a Pilato, mostrándoles que Jesús era inocente, dándoles testimonio, ningún delito hallado yo en ellos, en él. Y trayéndoles Pilato de adrede al peor de todos los judíos que estaba preso, acusado de sedición y de homicidio. Pensando Pilato de que cómo va a llegar a tanto que van a dejar libre a este, ¿cierto? Sabiendo que puede matarlos a ellos, que puede matar a su hijo, que puede matar a su esposa, que puede matar a su pariente. Entonces, a ese punto llegó que ellos dijeron, crucifícalo. Mata a este, fuera a este.
queremos a Barrabás. A eso le estaba predicando Pedro, porque Pedro les declara, vosotros mataste al autor de la vida. Pero les da testimonio, esto era parte del propósito de Dios. Y ahí se compungieron de corazón, porque se dieron cuenta que habían matado al que ellos profesaban amar y servir. Pero no todos, porque vemos de que los principales siguieron persiguiendo a la iglesia, dieron muerte a muchos discípulos, apóstoles, y vemos la misma historia de Pablo que estamos viendo acá. Lo persiguieron a tal punto que se vio la obligación de apelar a César. Y no solamente lo persiguieron para matarlo, lo golpearon, lo apedrearon y un montón de cosas más. Lo restringieron por todas partes, le hicieron la vida imposible. Vivió sus últimos años de vida preso, o por último con arresto domiciliario, no pudiendo ir donde quisiera ir. Y terminando siendo asesinado por el César. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema para no escapar. El liderazgo, el ministerio, cualquier tipo de influencia que tengamos, del servicio, de ser líderes sobre otros, significa influenciar. Yo voy a influenciar, yo voy a transmitir mi manera de vivir, mi manera de ser, mi manera de pensar, mi relación con Dios. Si otra persona la imita en la intimidad, ¿le va a agradar a Dios? ¿Va a crecer esa persona espiritualmente? ¿Va a ser mejor de lo que es? Si la respuesta es no, si me llegan a hacer las cosas que yo hago, van a hacer, pero entonces no están listos para liderar. No significa tener una perfección externa, no significa ser un santurrón, significa una condición interna de dependencia y de gracia de Dios. ¿A dónde corres cuando caes? ¿A dónde corres cuando estás en debilidad? ¿Cómo actúas contra el pecado? ¿Cómo luchas? Nadie dice que no vamos a tener luchas. Entonces, esas son las cosas que podemos transmitir. ¿Me hermanos? Ya. Entonces vemos de que el ministerio de Pablo conlleva un amor, una preocupación. Y eso nos da derecho, entre comillas, a tener autoridad, que es responsabilidad delante de Dios. Para ser padres, para ser esposos, para ser esposas. Porque las esposas también tienen autoridad sobre los esposos. Tienen mucha influencia, hermano. No hay persona que me pueda hacer más bien que mi esposa. Una persona me puede dar una palabra de aliento, sincera, pero la misma palabra, la misma frase, si me la dice un conocido en el trabajo, tiene cierto grado de influencia sobre mí. Si me la dice uno de mis padres, tiene cierto grado de influencia a mí, mayor que cualquier otra persona. Pero si me la dice mi esposa de una manera sincera, tiene mayor grado que cualquier otra persona. Obviamente va a depender de mi humildad, ¿ya? Porque si yo me siento superior a mi esposa, no va a tener ninguna validez lo que me diga, por muy sincera que sea. Entonces, nosotros tenemos autoridad. Para poder tener autoridad, nosotros necesitamos, para ser esposos, esposas, para ser hijos, necesitamos ser influencia. Necesitamos tomar esa responsabilidad, necesitamos preocuparnos, inquirir, no para sentirnos superiores, sino para ver cómo actuamos. Y muchas veces vamos a tener que actuar en silencio, sin que los otros se den cuenta. Y nos va a tocar muchas veces ver gente que después da testimonio y dice, y Dios hizo esto, y yo cambié porque después pensé, miré, y muchas veces nos vamos a dar cuenta que parte de ese proceso quizás fue gracias a nuestras oraciones, a que nosotros callamos, nosotros perdonamos. Aquí, y Pablo lo menciona en algún momento, dice, yo los prendí como por engaño. No es que él fuese un engañador, ni que el ministerio, ni el evangelio
se tiene que predicar o ministrar con engaño, de ninguna manera, sino que está diciendo de que Pablo lo hizo como a encubiertas. Es como un hijo, por ejemplo, que, a ver, a mí me encanta de hablar sobre las cosas con mi hijo, porque creo que la experiencia de padre, aunque no es la única forma que hay, pero el otro día estaba viendo el Salmo 103 y dice, porque Jehová se compadece como el padre se compadece de los hijos. Y hay una relación tremenda porque Dios mismo nos muestra, ¿quieren saber la compasión que yo tengo sobre ustedes? Es la misma que ustedes tienen como padres sobre sus hijos. Entonces, muchas veces con mi hijo cuando está haciendo algo malo o algo que no es conveniente para él, ¿cierto? Yo sé que si yo le digo, oye, no haces eso, y si se lo quito, va a llorar, va a hacer un berrinche y va a pasar un mal rato que es innecesario. Pero muchas veces yo le digo, mira hijo, toma esto, mira esto. Por ejemplo, el otro día para que pudiera ir al baño, ¿cómo se llama? A bañarse, a él le gusta botar cosas, ¿cierto?, en la basura. Le dije, hijo, anda a botar el pañal, ¿cierto?, a la basura. Porque no quería ir a bañarse y ya estaba sin ropa y todo lo demás. Entonces, le dije, toma. Y le pasé el pañal y ¡ah! Se sintió y partió, abrió la puerta del baño, botó, ¿cierto?, el pañal, ya estaba dentro del baño, lo tomé y lo metí a la tina. Entonces, a eso se refiere Pablo cuando dice, los prendí como por engaño. O sea, ustedes pensaron que estaban haciendo las de ustedes, pero yo los estaba persuadiendo para que Dios hiciera la obra en sus vidas. No es que Pablo los engañó de alguna manera, sino está hablando de su negación. Cómo él tuvo que usar de ciertas estrategias, ¿cierto?, para llevarlos según la condición de ellos al propósito que Dios quería. ¿Amén? Entonces, lo mismo que con mi hijo. Él pensó que, hizo algo y lo llevé a hacer un bien sin que él se diera cuenta. Entonces, ¿cuánto más con las cosas espirituales? Entonces, en el liderazgo nos va a tocar muchas veces trabajar sin que la gente se dé cuenta. Y es parte del servicio, hermano. Es inevitable. Y tampoco nos tenemos que sentir superiores si, por eso tampoco. Entonces, Pablo tenía esto, pero quiero enfatizar algo en el versículo 9 que dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Volvemos a lo mismo del principio. Sirvo en mi espíritu. Acuérdense que en Romanos 1 dice, siervo de Jesucristo, llamado ser apóstol. Ya analizamos qué significaba siervo, ¿cierto? Y no lo vamos a ver otra vez. He apartado para el evangelio. Servir, llamado y apartado para el evangelio, para trabajar por el evangelio, que no solamente predicar de forma verbal, de muchas formas podemos trabajar para el evangelio. ¿Ya? Y aquí dice, sirvo en mi espíritu en el evangelio. Nosotros no podemos servir a Dios en la carne. Esto se los he dicho mucho, ¿cierto? Pero Jesús dice claramente, la carne es y el espíritu es. Muchas veces hacemos cosas de Dios, pero las hacemos en la carne. ¿Cómo me doy cuenta? El origen de las cosas que hago. Tenemos que realmente saber y experimentar qué significa servir en el Espíritu, y partiendo de servir en el Espíritu parte con el hecho de negación. Negación. Jesús nos habla sobre llevar la cruz, sobre el servicio, sobre negarse constantemente para servir a los demás. Pablo en el mismo Filipenses 2, en los versículos del 3 al 4, ¿cierto? Dice, nada hagáis por vanagloria, sino que nos debemos considerar nosotros inferiores a los demás. O nada hagáis por vuestro propio beneficio, sino más bien por el beneficio de los demás. Entonces necesitamos poder tener el origen de lo que nos incentiva. Y esto lo dice el Señor Jesucristo.
cuando dice, muchos vendrán en aquel día y dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en nuestras casas predicaste, y muchas cosas así. O sea, les está diciendo, y el Señor Jesucristo le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y Jesús no dice en algún momento de que fueron falsos profetas, que fueron falsas profecías, que fue un show donde echaron demonios, que fue toda una mentira, que puede ser, pero Jesús no dice que es así en el ejemplo que él está dando. Realmente profetizaron, realmente echaron fuera demonios, realmente predicaron, pero ¿cuál era el origen? Y Jesús le dice, hacedores de maldad. Externamente estaban haciendo lo bueno. Está sirviendo a Dios. Dice la palabra de Dios que hay que predicar, está predicando. Dice la palabra de Dios que van a profetizar, está profetizando. Echa fuera demonios. Dice la palabra de Dios, y los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Se está cumpliendo. Pero el origen, ¿qué había en el corazón? Se condice con lo que dice el Señor. ¿Por qué me decís Señor, Señor? Si no hacéis. Y ahí está el hacer. Porque el hacer nace del corazón. No del corazón como sentimiento. Watchman Nee postula de que el corazón en ciertos pasajes bíblicos, no en todos, en ciertos pasajes bíblicos, puede estar haciendo referencia a la parte más interna del ser humano, que le da identidad. Pasajes como dice, ¿hacia dónde se inclina el corazón del hombre? Volveos de todo corazón a mí. No está haciendo necesariamente referencia al alma, aunque en parte sí. Pero Watchman Nee postula de que en algunos pasajes bíblicos hace referencia a una instante, porque hay otros pasajes bíblicos donde cuando habla de corazón hace referencia al espíritu del hombre. A un lugar que él postula que es la conexión entre el espíritu y el alma, el puente, o la unión donde se une el espíritu y el alma. Y ese hacer es lo que me define. Por eso muchas veces nosotros hablamos de recibir a Cristo en el corazón. O la Biblia habla convertidos de corazón, circuncidad del corazón. Habla de la circuncisión del corazón. Que la identidad del hombre ya no sea la del pecado. Es cortado el pecado a través de que ahora hay un espíritu nuevo. Automáticamente el corazón queda desligado del pecado. Pero yo tengo que tener una actitud completa de comportarme y vivir desligándome completamente de mi naturaleza. O sea, constantemente de mi naturaleza de pecado, que ya fue cortada, pero yo tengo que mantenerla cortada. Y eso ocurre en el nuevo nacimiento y se mantiene durante mi proceso de santificación. Entonces, hermanos, tenemos que saber qué significa servir a Dios en el Espíritu. ¿A dónde está mi corazón? ¿Dónde está el origen? Y eso es lo que Dios quiere santificar, de adentro, de lo más profundo del corazón. Porque el Espíritu ya está santificado. El Espíritu ya está hecho a la imagen de Jesús. El Espíritu no peca, como lo hemos visto. En Primera de Juan dice de que el que es nacido de Dios no peca. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Entonces no he nacido otra vez porque yo peco. El mismo Juan, en Primera de Juan 2, 1 dice, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si pecares, entonces les está escribiendo a gente que no ha nacido de nuevo. No, nosotros ya hemos enseñado bastante extensamente de que cuando dice de que lo que es nacido de Dios o el que es nacido de Dios no peca, está hablando del Espíritu. Nuestro Espíritu ya está santificado, nuestro Espíritu ya es perfecto para siempre, nuestro Espíritu está hecho a la imagen de su justicia y de su santidad de verdad. Lo dice la Escritura claramente, de que el nuevo hombre es hecho a la imagen del que lo creó en justicia y en santidad de verdad. Entonces, no necesita ser reformado el nuevo hombre, no necesita ser santificado. Entonces, ¿a qué se refiere Dios cuando habla de santificar lo más profundo del hombre, de que nos convirtamos de todo corazón? De nuestro ser más profundo, nuestra identidad, que nos empecemos a identificar con el Espíritu y que empecemos a someter nuestra alma. Hemos hablado, entre otras cosas, del Salmo 103. Bendice alma mía Jehová. ¿Quién le está hablando?
El hombre espiritual, ¿por medio de quién? De lo más profundo de mi corazón, porque mi corazón se está identificando con el espíritu. Y le está hablando a mi alma desde el corazón, lleno del espíritu. Le estoy hablando a mi alma, sometiéndola. ¿Por qué el salmista dice eso? Porque no tenía ganas de bendecir a Jehová. Porque era tanto su estado de desánimo o su estado de estrés o como lo quieran ver, que aunque sabía mentalmente todos los beneficios que Dios le traía, ¿cierto? No los estaba asimilando. Entonces, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, no olvide ninguno de sus beneficios. Es como un compañero que está, ¿cierto?, al lado del otro. ¿Por qué te desanimas? No, es que ya no quiero orar, ya no quiero leer la palabra, pero no olvide los beneficios que Dios te ha dado. Sí sé todos los beneficios que me ha dado, pero no los está asimilando. Él es quien perdona todas tus iniquidades, así que ánimo, no te preocupes, si pecaste, levántate, Él es quien perdona todas tus iniquidades. O sea, tienes la gracia de Dios a tu favor. ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios? ¿Cuántas veces te ha levantado? ¿Por qué ahora no lo va a hacer? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Es que estoy enfermo, es que me siento mal. Y es probable que el salmista haya hablado de algún malestar físico grave, porque dice, bendiga todo mi ser su santo nombre. Se está diciendo todo mi ser, mis partes enfermas, mis dolencias, bendigan a Jehová. Entonces, es como el que está ahí al lado. Él es el que sana todas tus dolencias. Está su gracia a tu favor. No por esto es decir que no te está escuchando, que no está contigo. Él, él es el que te corona de favores y misericordias, el que rescata del hoyo tu vida. Es que estoy en el hoyo, pequé, estoy aquí, estoy allá, estoy sin dinero, estoy sin trabajo, estoy con incertidumbre, ¿cierto?, en mi futuro, etcétera, etcétera. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Ya te rescató del hoyo del pecado, de la miseria, de la condenación eterna. ¿Por qué no te va a rescatar ahora? Como dice Mesac, o sea, los 3 varones que fueron echados vivos al horno de fuego y azufre. Que dice, vive Jehová, que no nos vamos a arrodillar ante la estatua que hace, y que Jehová nos puede librar de tu mano, nos librará de tu mano, pero sabe que si no lo hace, no nos vamos a doblegar. Entonces, acuérdate de que Él es el que rescata del hoyo de tu vida. ¿Qué significa eso? Estoy en el hoyo y no me saca todavía. Acuérdate que Él te rescata del hoyo de tu vida. Si estás ahí, estás en su mano. Algo hay. Algo está trabajando Dios. No te ha abandonado. Todo ese salmo se resume, Dios está contigo. Él es el que se hace de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Quizás estaba en escasez, quizás estaba en pobreza. Él es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Quizás estaba, ¿cierto?, padeciendo violencia, injusticia. Y así, después habla de la misericordia. Clemente, misericordioso Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, ni nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades, como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre nosotros. Cuán lejos está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y ahí también dice, ¿cierto?, de que ha extendido su misericordia sobre los que le temen, que se compadece, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque se acuerda de nuestra condición, sabe que somos polvo. Entonces, es un salmo donde es como un compañero le está hablando al otro compañero. Acuérdate de tu Dios. Y eso es lo que nace de nuestro corazón. ¿Cuál es el incentivo que nos lleva a querer hacer a nuestros proyectos de familia, de matrimonio, de trabajo, de todo lo que queramos hacer? ¿Cuál es nuestra intención real? ¿Amén? Bueno,
Entonces, eso significa servir en el Espíritu. ¿Ya? Significa realmente que la intención profunda nazca de la intención de Dios. La intención que tengo yo es la intención que tiene Dios. Ejemplos hay bíblicos donde la gente fue usada por Dios pero tenía otra intención. Balaam, que dice que la Biblia dice que pasó de ser profeta a un adivino. Balaam tenía la intención de ser honrado, de tener riquezas, de tener algún pago, de tener fama con el rey Balac, cuando lo mandó a llamar. Pero Dios lo usó. Pero cayó sobre él maldición por la intención del corazón. Porque Balaam, pese a que tenía otro propósito, otra intención perversa en su corazón. ¿Dios lo usó para profetizar? Sí. ¿No pudo profetizar lo que él quería? No. ¿No pudo profetizar lo que Balac quería para lo cual lo contrató? No. Profetizó lo que Dios quería. Bendijo al pueblo de Israel en vez de maldecirlo. Incluso profetizó que sus enemigos no iban a poder vencerlo. Y resulta que un enemigo del pueblo de Israel lo había contratado para maldecirlo. O sea, entonces, el Señor me usó. No hizo lo que yo realmente quería, tuvo misericordia. No, hermano. Tenemos que analizar lo que sale, cuál es la intención de lo que hacemos. ¿Ven? Debemos aprender a servir en el Espíritu. Versículo 10 de Romanos. Déjenme ver la hora que es. Ya, nos falta poquito. Versículo 10 de Romanos. Rogando de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Dios quería, o sea, Pablo quería, ¿cierto? Por la voluntad de Dios tener un próspero viaje para ir a vosotros. Vamos a definir qué significa este próspero viaje. Porque en el capítulo de Hechos 27-28, que yo sé que todavía no llegan a eso, pero en algún momento van a llegar a leer el capítulo 27-28, ¿cierto? Habla de cómo Pablo llegó a Roma. Y no fue fácil, hermanos. Aparte de que se iba preso, con un montón de otros presos, ¿cierto? Por ejemplo, en el 27.1 dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave, y aquí habla de un naufragio, días perdidos, tuvieron que botar toda la comida por la borda para no morir ahogados. O sea, Pablo tuvo que interceder y, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Dios le dice, tranquilo, porque no van a morir y te he concedido todos los que están en el barco. Y eso quiere decir, cuando dice que te lo he concedido, era porque Pablo estaba rogando porque no murieran, ¿cierto? Y estaba rogando por su vida. Pasan todas estas circunstancias adversas, caen en una isla, es mordido por una serpiente y un montón de cosas más. Sabiendo que perdió la libertad, y lo más probable que él ya sabía, ¿cierto? Que no iba a volver a ser libre desde el punto de vista físico. Hasta que llegó a Roma, etcétera, etcétera. Y todo lo que ya hemos visto, ustedes pueden leer en los capítulos 27 y 28. Entonces, cuando habla de un próspero viaje, no habla de que no te pase nada, sino que se cumple el propósito. Por eso que menciona, por la voluntad de Dios, un próspero viaje. O sea, que el viaje que voy a emprender cumpla las expectativas de Dios o se haga lo que Dios espera que pase. Entonces, Pablo no desestimaba las complicaciones. Para él ser próspero no era no tener complicaciones. Para él ser próspero no era no pasar hambre, no era ser próspero, no era tener mucho dinero, tener un tremendo sueldo, tener esto. Ser próspero no era eso para Pablo. Pablo menciona, por la voluntad de Dios, tener un próspero viaje a vosotros, y nosotros leemos el relato del viaje a Roma y nos damos cuenta que desde el punto de vista humano no fue nada próspero, fue un desastre. O sea, cualquier otra persona que le podemos contar este relato dijo, por suerte llegó a Roma vivo. Entonces,
aunque nosotros sabemos que es por voluntad de Dios, pero el próspero viaje es que todas las cosas le ayudan a bien, de que llegó en viaje y fueron ganadas muchas almas. Cuando en el naufragio llegó a cierto lugar y mucha gente se convirtió, predicó, y es muy probable que los presos se hayan convertido, o por lo menos algunos. Da ciertos indicios de que hubo una influencia de Pablo sobre todos, ¿cierto? Porque cuando llegaron a esa isla, ninguno se arrancó. Y el barco ya había cierto, ¿cómo se llama?, naufragado. Entonces, hubo un impacto sobre esas personas. Y ese es el impacto más grande. Por ejemplo, los presos también que estaban con Pablo cuando Pablo estaba encadenado y donde estaban, ¿cierto?, cantando himnos, ¿cierto? Las cadenas, las rejas, incluso, ¿cierto?, algunos muros con el terremoto que hubo, ¿cierto?, se vinieron abajo. Y el carcelero, viendo que había pasado todo eso, se iba a suicidar. ¿Por qué? Porque entendía que los presos que estaban ahí en contra de su voluntad, al ver una oportunidad de irse, se iban a ir. Y al que le iban a pedir cuenta era al carcelero, aunque no hubiese sido su culpa directamente, porque como él va a provocar un, ¿cómo se llama?, el terremoto. Y Pablo le dice, no te mates o no te hagas daño, que estamos todos aquí. Y eso es prueba de que el ministerio de Pablo tuvo un impacto, o sea, del hecho que hayan cantado alabanzas. Primero, las cosas que estaban cantando, las cosas que estaban declarando, la unción que se estaba moviendo en ellos, y ver la fe que estaban manifestando en ese acto que estaban haciendo, impactó a los presos. Y lo más probable es que hayan quedado muy impactados y es probable que algunos de ellos hasta se hayan convertido. No lo dice el pasaje bíblico, no habla de que si se convirtieron o no, pero sí hubo un impacto, una gracia, que esas personas decidieron quedarse ahí, sabiendo quizás algunos estaban puestos ahí para ser muertos. ¿Por qué? Porque hubo un impacto, hubo una influencia. Entonces vemos de que aún en eso fue próspero. Entonces vemos de que próspero viaje para ir a vosotros no está hablando de que ojalá no tenga ningún problema, llegue bien, sino trasciende las dificultades que pueda tener. Y Pablo entendía eso y nosotros tenemos que entenderlo también, ¿ya? Cuando dice que en todo he sido entrenado, sé tener abundancia y sé tener escasez, sé estar en peligro, sé estar tranquilo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, habían dificultades. Versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Y con estos 3 puntos nos vamos a quedar. Deseo verlos para comunicarnos algún don espiritual y de que sean confirmados. Y con esto vamos a terminar. Solo lo vamos a mencionar y lo vamos a adentrar un poco más la próxima semana. Primero, deseo. Esa palabra en griego significa un anhelo intenso y nos habla de una característica del ministerio de Pablo, característica que debería ser de todos los ministros. Deseo. No hablo de un deseo sexual, obviamente que no, ¿ya? Un deseo, un anhelo, que nace de un amor ágape, de un amor de Dios, deseo de tener comunión, deseo de verlos, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que mantener comunión, o sea, del hecho de que muchas veces ustedes hagan el esfuerzo por venir a reunirse físicamente, ¿cierto? Sabiendo que nuestra comuna es lejana, ¿cierto? Sabiendo que quizás tienen que trabajar el otro día, que quizás tienen que hacer cosas al otro día, que etcétera, etcétera, es porque hay un deseo, hay un anhelo de estar juntos. Y eso también habla de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Entonces, aunque el culto que hacemos nosotros es para Dios, pero también hay un deseo de vernos, no con un culto social, sino nace un deseo espiritual de estar juntos, saber cómo estamos, vernos las caras, ¿cierto? Compartir, reírnos un rato, comer juntos, llorar juntos si es necesario. Hay un deseo, y esa es una característica del servicio, del liderazgo,
un deseo, no solamente una preocupación, sino un deseo sincero. Deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Y esa palabra comunicar habla de compartir, entregar con ellos. Significa que había un deseo de verlos, pero no de yo recibir solamente, sino de darme, dar, entregar de lo que tengo. No solamente el conocimiento que puedo tener, sino dar de mi tiempo. Dar incluso muchas veces de mis finanzas en ayuda a un hermano. Santiago lo dice, ¿de qué te sirve decir si tienes fe? Si tu hermano le falta vestido, pasa frío, y tú le dices que Dios te bendiga, teniendo tú que pasarle para que se abrigue. Esa fe está muerta. Muéstrame tu fe sin tus obras, porque yo te voy a mostrar la mía por mis obras. Entonces, comunicaros algún don espiritual. Y cuando hablamos de don espiritual, no solamente está hablando de cosas místicas, está hablando de cosas prácticas. Porque cuando habla de don espiritual, está hablando de cosas espirituales que muchas veces se transmiten en las cosas naturales. ¿Yo puedo transmitir algún don espiritual en dar cosas? Sí. Hay algunos ministerios que no son los 5 ministerios de Jesucristo, que el mismo Pablo los habla. Habla del ministerio de enseñanza, no como el maestro. Habla del ministerio de que el que reparte hágalo con liberalidad, o sea, imparcialmente y sin ser mezquino. O sea, hay un don ministerial que no es de los 5 ministerios del Señor Jesucristo, pero hay un don ministerial que habla sobre repartir cosas, que era costumbre en esas iglesias, que todas las cosas las tenían en común y se repartían a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, a los pobres. Ustedes lo leyeron en el libro de Hechos, ¿cierto? Donde hubo una disputa de que las viudas de los judíos que eran griegos estaban siendo descuidadas en la repartición y hubo un problema por eso. Pero ese problema, con sabiduría los apóstoles, por medio del Espíritu Santo, se convirtió en un bien. Y elevaron a otras personas a un liderazgo y los potenciaron. Que vemos los 7 diáconos. De ellos salió Felipe, de ellos salió Esteban, y quizás que hicieron los otros 5. Entonces, repartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Y confirmar viene de fijar firmemente, volverse resueltamente en cierta dirección. O sea, de que sean completados, de que sean redireccionados, de que su fe sea afirmada, y ese es el propósito del deseo que tenía Pablo, de repartirles dones espirituales, que vemos que no solamente son los dones como hablar en lengua y cosas así, sino repartirle algún don espiritual, o sea, algún beneficio que lo edifique espiritualmente, aunque con eso conlleve cosas naturales, ¿cierto? Pero ¿para qué? Para que sean confirmados, para que sean afirmados, para que resueltamente tengan establecidos bien sus propósitos, para que se afirmen como cristianos, para que maduren, para que puedan ellos mismos mirar, ellos mismos dilucidar, ellos mismos tener una comunión más intensa, más profunda, más firme, más dura, más estable con Dios. ¿Amén? Entonces, eso, hermano, lo vamos a dejar hasta acá. Y vamos a seguir el próximo martes con el versículo 12. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna acotación? Yo sinceramente pensé que hoy día íbamos a llegar hasta el versículo 15, pero parece que no. ¿Tienen alguna acotación, algún comentario que quieran hacer? No necesariamente una pregunta, sino algún comentario o algo. No, hermano. Ya. No, hijo. Muchas bendiciones. Ya. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias por poder compartir con mis hermanos. Te ruego que esto le entre provecho, Señor. Yo sé que los estudios a esta hora son pesados, Señor,
que estar 1 hora y media es complejo, es pesado, es difícil muchas veces. Yo te ruego que tú, en tu gracia, en tu misericordia, Señor, puedas usar esta enseñanza, Señor, para avivar, para mostrar, Señor, para alentarnos, Señor, para abrir nuestro entendimiento. Te ruego que llenes esto con tu unción, que llenes a mis hermanos con tu unción, Señor, con tu amor, con tu revelación, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amados. Amén. Un abrazo. Dios los bendiga mucho. Nos estamos viendo, bueno, con mi mamá el jueves y nos vemos nosotros el viernes, ¿cierto? Para continuar con los estudios. Amén. Eso. Un abrazo. Los amo mucho, hermanos. A todos. Bendiciones. Besitos. Bendiciones. Bendiciones. Chao, Franco. Chao, Que mamita. estén Chao, bien. David. Chao, chao. Dios los Los bendiga amo, mucho. te amo, hijo pechocho.